Ave María Purísima. Escuchamos hoy de San Pedro que vuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente en torno vuestro, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Así que la palabra de Dios nos pone la fe como el escudo contra los ataques del diablo. Igual escuchamos en el Evangelio que el Señor, como el buen pastor, va en busca de la oveja perdida. Entonces, ustedes recuerdan que hace unas semanas escuchamos el gran mandato de nuestro Señor, quien dijo: id pues a todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará. Así nos indicó que nuestra salvación depende primeramente de creer la fe católica, de creer todo lo que Dios nos ha revelado. Así es decir que la fe, como dice San Pablo, es el principio de la justificación, que es la luz que ya empieza a brillar en nuestra alma y nos hace pensar de la perspectiva de Dios y de percibir así los misterios divinos que Él nos ha revelado. Y muchos hoy en día pues despreciamos, no tomamos en serio la importancia de creer en dogmas. Nos parecen cuestiones especulativas, pero eso es realmente por falta de nuestro amor en nuestro Señor. Porque el Señor nos mandó de amarle no solamente con todo el corazón, sino también con toda nuestra mente. Y si realmente amamos a Dios, vamos a querer conocerle mejor. Y vamos a defender todas las verdades de Él, simplemente en defensa de su gloria. Así que si alguien no se ofende cuando uno insulta a su madre, indica que no ama a su mamá, ¿verdad? Entonces debemos primeramente defender toda la verdad de Dios, simplemente porque es para su eterna gloria. Y además el Señor se nos presentó, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en cuanto a su misión, nos dijo que para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz, porque es la verdad que nos hará libres. Entonces tenemos que... ¿Y por qué es así? ¿Por qué es el principio de la justificación? Porque no podemos amar lo que desconocemos. Así en el orden humano tenemos que conocer antes de escoger y amar. Entonces, con este acto de la fe, y acuérdense que con este acto de la fe, como lo explica Santo Tomás de Aquino, implica también un acto de la voluntad. No simplemente reconocer que ha revelado ciertas verdades, sino de someter nuestro intelecto por completo a Él, diciendo que ya la regla de mi modo de pensar es lo que Dios me dice. Y así el hombre entonces se somete a Dios y se une a Dios. Mientras el hereje, ¿y qué quiere decir herejía? Sino el que escoge, ¿no? El hereje entonces escoge lo que quiere creer y no tiene a Dios entronizado en su mente. Más bien lo desentroniza para reemplazarlo con sí mismo, con su propia opinión humana. Ay, cuán blasfemosa es la herejía. Entonces, por eso tenemos que aceptar todo lo que Dios nos ha dicho. Y Satanás, para que sigamos en la esclavitud, quiere acabar con la luz de la fe. Y por eso leemos en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, de San Juan, que ya han entrado muchos anticristos en el mundo. Así sembrando herejías, tratando de pervertir el Evangelio, muchas veces con una fachada cristiana. Entonces, ¿qué es el espíritu cristiano ante la herejía? Es un espíritu de odio total a todo lo que ofende a Dios, a quien amamos sobre todas las cosas. Como ya les había explicado varias veces, que pues el odio es una consecuencia y prueba de nuestro amor. Entonces, el odio hacia la herejía. Así nos lo había advertido nuestro Señor, advirtiéndonos que surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, que van a presentarse como falsos cristos y que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho.
Debemos estar atentos, según lo que dice nuestro Señor, en contra de las herejías que están para venir. Y luego también nos avisa de que si no oyere a ellos, entonces si alguien está en error y si le llamamos la atención, debemos decirlo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, debemos tenerlo por un mundano y un publicano. Así que la herejía separa uno de la iglesia. No simplemente otro pecado mortal, sino un pecado que separa uno del cuerpo místico de Cristo, que ya deja de ser miembro de la iglesia católica por herejía. Y entonces eso es el espíritu que el Señor inculcó en los apóstoles. El mismo San Pablo nos manda de mantener todo lo que nos ha enseñado, o por palabra o por tradición. Y así dice que aunque un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto de lo que habéis recibido de mí, sea anatema. Que ni los ángeles, ni otro apóstol puede cambiar el depósito de la fe. Y habla a San Timoteo, de su deber pastoral, dice, combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaran en la fe, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar. Entonces hay este castigo, menciona San Pablo, de la excomunión, de entregar a alguien a Satanás, de expulsarle de la iglesia, para que aprenda que ya se ha expulsado a sí mismo por la herejía. También San Juan, que es el apóstol del divino amor que se acostó sobre el sagrado corazón de nuestro Señor en la última cena, por tener un amor tan grande, expresa a la vez un odio grande hacia la herejía, diciendo que el hereje, así de mala voluntad, es un seductor, es un anticristo. Y si tiene la mala voluntad de corromper nuestra fe, no debemos ni recibirlo en casa ni saludarlo. Y los padres hablan de la misma manera. San Policarpo, discípulo de San Juan, consideraba a Marción, un hereje de su tiempo, como el hijo mayor del diablo. San Justino y otros consideraban las herejías como inspiradas por el diablo, quien quiere acabar con la verdad que nos hace libres. San Bonifacio fue el apóstol a Alemania. Lo menciono porque su fiesta es el día de hoy. Y él, entonces, habiendo evangelizado esa tierra pagana, que ahora es Alemania, él, ante la superstición pagana, de que adoraban a los dioses que habitaban en un árbol, en un roble muy grande. Y decían que nadie ni siquiera podía acercarse al roble sin ser castigado por los dioses que habitaban ahí. Entonces, para acabar con esa superstición falsa, ya que el error nunca tiene derechos, San Bonifacio se acercó con un hacha y así tumbó a ese roble. Entonces todos se quedaron espantados, pero reconocieron que su Dios era más poderoso que los suyos. Y así podía predicarles de la verdad, y ahí fundó la primera iglesia de San Pedro Apóstol. Lo mismo sucedió aquí, en nuestro querido México. La primera misa que se celebró en todo lo que es el territorio mexicano, ahora se celebró en Cozumel. Así los españoles, Cortés, llegaban del Caribe hacia México. Llegó a Cozumel, tenían ya un intérprete que podía hablar con los mayas, y el cacique los llevó a sus sacerdotes, y vieron sus ídolos y sus ritos paganos. Se horrorizaron ante esos errores tan feos. Y Cortés, con mucha valentía, como era un gran evangelizador, digamos, muy valiente, empezó a predicarles de la verdadera fe, y que sus ídolos eran malos y que deben de destruirlos. Entonces rehusaron, obviamente, de destruir a sus ídolos. Entonces, pero Cortés les amenazó que él mismo iba a hacerlo. Entonces pensaban que también iba a ser castigado. Pero cuando ya habían derribado todos sus ídolos, se quedaron asustados de que su Dios era más poderoso que los suyos. Entronizaron un Cristo, la Virgen María, y el Padre Juan Díaz ofició la primera misa en lo que ahora es México. Entonces vemos su valentía. Y menciono este tema en este sermón
para que no caigamos en el error tan común del indiferentismo o relativismo, que fue ya condenado por la Iglesia muchas veces. Por ejemplo, en el sílabo de errores menciona al Papa Pío IX, condena la siguiente proposición, que dice que los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación. Es falso, es una proposición condenada. No podemos acercarnos a Dios según nuestra manera. Es Dios que impone las condiciones al hombre para que nos acerquemos a Él, ¿no? Entonces, ¿y qué dijo Cristo en cuanto a los caminos posibles para llegar al cielo? Dijo, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. El que no está conmigo, contra mí es. Y también la Iglesia ha condenado la siguiente proposición, que dice que por lo menos deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera Iglesia de Cristo. Aunque nos podemos preguntar del pagano ignorante con una ignorancia invencible, que si Dios le diera una gracia para iluminar su intelecto y mover su voluntad, infundir la gracia y la caridad en su corazón, es posible, ¿verdad? Dios es todopoderoso, pero aquí tenemos la referencia de que no hay buenas esperanzas, de que, porque aunque reciban tal gracia extraordinaria, ¿cómo van a permanecer en ella si no tienen la luz del catecismo, de la doctrina, de los mandamientos, de los sacramentos? Cuán difícil es para nosotros a veces, ¿no? Permanecer en la gracia de Dios. Imagínense, sin sermones, sin instrucción, sin sacramentos. Por eso la Iglesia dice que no hay buenas esperanzas así fundadas para la salvación de los que están fuera de la Iglesia católica. Y además condena la siguiente proposición que dice que el protestantismo no es otra cosa que una forma diversa de la misma verdadera religión cristiana, y en él, lo mismo que en la Iglesia católica, se puede agradar a Dios. Entonces no se puede agradar a Dios si no estamos haciendo caso a lo que nos mandó hacer. Así dijo los apóstoles, dejando a ellos el poder de atar y desatar aquí en la tierra, diciendo que, añadiendo que el que vosotros oye, a mí oye, y el que vosotros desecha o rechaza, a mí rechaza, y rechaza al que me envió. De modo que no hay la manera de deshacer a la Iglesia y al magisterio y seguir a Cristo. Es imposible. Entonces, y se lo menciono porque los protestantes siguen creciendo, no solamente a nivel mundial, sino aquí en México. Y se lo comento, ya que soy oriundo de tierra protestante, mayormente protestante. Hay católicos ahí en mi estado, pero la mayoría son protestantes. Y por convivir con tantas sectas, uno se siente indiferente hacia la religión, que es una cuestión privada de la cual no debemos hablar en el foro público, porque solo divide. Y como son buenas personas de su conducta, pues tal vez la Iglesia de Cristo es algo más grande que simplemente la Iglesia católica tan pequeña, ¿no? Así vamos a sentirlo aquí más y más mientras crezcan esas sectas. Bien, y para que tomen en claro lo que dice los protestantes, que son más de 60,000 sectas distintas. Pero empecemos con su fundador, Martín Lutero, siglo XVI, que dijo cosas tan blasfemosas, siendo tan mal hablado como era. Entonces no voy a repetir así palabra por palabra lo que dijo, que no se puede decir en la presencia de Dios, pero hablaba del Papa como un loco furioso, un falsificador de la historia, un mentiroso, un blasfemo, y que sus actos pontificios están cegados con el estiércol del diablo. Así su lenguaje tan fuerte en contra del Papa y en contra del papado. Y él mismo reconoció el fracaso y el daño que había hecho, porque poniendo la Biblia como la única regla de la fe, ya cada quien tenía su propia interpretación. De modo que pues ya estaban divididos entre sí sobre las cuestiones más básicas de los sacramentos, hasta de la Santísima Trinidad. Y él escribió lo siguiente: desde que la tiranía del Papa ha terminado para nosotros, todos desprecian la doctrina pura y saludable.
No tenemos ya aspecto de hombres, sino de verdaderos brutos, una especie bestial. Y de sus seguidores afirmaba que, cita, son 7 veces peores que antes. Después de predicar nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo, a la impostura, a la crápula, a la embriaguez y a toda clase de vicios. Expulsamos un demonio, a saber, al papado, y vinieron 7 peores. Luego admitió a su amigo revolucionario Zwingli, diciendo que le asusta a uno ver cómo donde en un tiempo todo era tranquilidad e imperaba la paz, ahora hoy hay donde quiera sectas y facciones, una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo. Mi doctrina ha producido muchos escándalos. Sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran. ¿Sí? Entonces él mismo admitiendo que había hecho gran daño a la cristiandad. ¿Y por qué? Ya les mencioné esta regla de caos, que es la sola escritura, también por su doctrina de sola fe, sola fides, que somos salvos por la fe sola. ¿Qué quiere decir? Imagínense, ¿no? A veces ustedes como papás hasta exageran la gravedad de pecados para que sus hijos no los cometan, ¿no? Porque si es nomás un pecado venial, pues tal vez no van a dejar de hacerlo. Entonces Lutero decía que no importa lo que hagas, puedes pecar y fuertemente, nomás que creas más fuertemente y serás salvo. Que ni cometer adulterio o homicidios por 1000 veces al día afectaría tu salvación, si crees en Cristo. Imagínense el impacto que tuvo a la cristiandad. Destruyó la moral de la cristiandad, ya que todos pensando que podían seguir pecando sin su salvación ya estando segura. ¿O qué más? Por dividir a la gente en sectas distintas, de las cuales se aprovechaban los reyes y príncipes, para que la gente obedeciera más al príncipe que al papa, así para apropiarse todo el poder, como Enrique VIII en Inglaterra. Entonces luego dividió la cristiandad. Imagínense un mundo donde todos los países eran católicos, unidos entre sí con la misma fe y con la misma obediencia al papa. Si un rey cometiera una gran injusticia, el papa podría excomulgarlo y decir a sus sujetos que no estaban obligados a obedecerle. Eso fue el poder moral que ejercitaba la Iglesia en la cristiandad, que mantenía la paz y la unidad del mundo. Entonces, y eso se empezó a deshacerse con esa revolución protestante. De modo que ya llega después la revolución francesa, masónica, con un concepto de la sociedad así laico, seglar, que no existe Dios en el foro público, que es ya la ruina de nuestros tiempos. También, ¿qué más? Pues escuchamos al Señor quejándose de la indiferencia de los hombres hacia su corazón eucarístico, que aquí está esperándonos en el Santísimo Sacramento, pero siente nomás nuestra frialdad, indiferencia, ingratitud. Entonces, por el protestantismo, por esa doctrina de Lutero, pues la Eucaristía no es necesaria para nuestra salvación. El Señor, aunque el Señor había dicho, si no comieres mi carne y bebieres mi sangre, no tendréis la vida en vosotros. Y queda la confesión, que el Señor dijo a los apóstoles, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes les retengan, les serán retenidos. Entonces, no pueden recibir el perdón de sus pecados, habiendo negado la validez del sacramento de la confesión. Y sigue la lista de errores que ha hecho tanto daño, ¿verdad?, a las almas. Es un verdadero veneno que todos debemos odiar con todo el corazón, en cuanto amamos, ¿verdad?, de todo corazón a esos dogmas que el Señor ha revelado. Es el Santísimo Sacramento, de la primacía de la caridad, incluso por encima de la fe. Como dice el apóstol, si tuviera la fe para mover a las montañas, no teniendo caridad, nada me valdría. Entonces, debemos odiar a las herejías, pero debemos buscar la salvación del hereje. Como vemos hoy que el Señor se siente a comer con los pecadores, con los publicanos. Entonces, si es un hereje de mala voluntad, se puede aplicar lo que dice San Juan, de evitarlo.
lo que dicen los padres de la iglesia. San Jerónimo decía que son como sinagogas de Satanás, que debemos evitar como debemos evitar pues una serpiente, ¿no? Entonces, pero si es gente que ha crecido en estos errores, que nunca era católica, así debemos tratar de ganar su confianza hasta cierta amistad, pero para poder convertirlos, sabiendo que Dios quiere que acepten y abracen la plenitud de la verdad. Y ante el temor que muchas veces sentimos, ¿no? De que, pero ¿cómo va a recibir? Y creo que no quiere escuchar eso. Piensen primeramente que Dios le va a iluminar. Es lo que nos sorprende, ¿no? de los hechos de los apóstoles, que salen predicando muy fuertemente, de que la gente era rea de haber rechazado al Mesías, de haber puesto a la muerte al autor de la vida. Entonces, qué palabras tan fuertes. Pero Dios les iluminó y les dio la gracia de aceptar la verdad que enunciaban los apóstoles. Y se convirtieron hasta 5,000 en el primer día de Pentecostés, o 3,000 si no me equivoco. Y entonces debemos predicar con confianza. Y si tenemos la santidad de vida, si estamos predicando con buenas obras, así podemos ganar la confianza de la gente y Dios dará la gracia. Y además, piensen, ¿no? Cuando es difícil hacer la corrección fraterna, que es una obra de misericordia, ¿verdad? ¿Qué sentirá tal alma en el día de su juicio? Porque en el día de su juicio, todo será revelado. Sabrá que lo que estaba haciendo estaba mal. Y en ese momento, si nosotros no le habremos corregido, va a sentir un odio hacia nosotros, diciendo que tú que sabías que estaba mal, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué te quedaste callado? Ahora estoy eternamente condenado y no hiciste nada para salvarme. ¡Qué falsa caridad! Y podemos tomar el consuelo de que aunque se reaccione mal uno en el momento, pues a lo menos está plantada la semilla. Y además, Dios a la cual Dios puede dar la gracia para que crezca, y en su día final nos va a agradecer, diciendo gracias por haberme salvado, ¿verdad?, de mis errores. Entonces, debemos defender siempre nuestra fe, odiar siempre a la herejía, como una blasfemia en contra de la verdad que Dios ha revelado, y como el Señor, buscar a las almas perdidas. Porque en vez de quedarnos preocupados de que, pero Padre, siempre preguntan, ¿qué de la persona que nació en África, que nunca escuchó el Evangelio, pero trató de ser una buena persona? Pues ya escuchamos que no hay buenas esperanzas, aunque sea teóricamente posible que Dios le dé la gracia de alguna manera, pero más bien debemos preocuparnos de nuestra salvación. Si nosotros, sabiendo la verdad que Dios ha revelado, teniendo los medios, si no evangelizamos, les digo que no hay buenas esperanzas para nuestra salvación si no cumplimos con nuestra tarea que el Señor nos dejó, de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa es nuestra obligación. Y les dejo en conclusión con el ejemplo de San Bonifacio, nomás para terminar la historia. Había predicado y misionado por tantos años, que ya a los 80 años de edad, cuando muchos piensan en nomás jubilarse, ¿verdad?, estaba preocupado por regresar a donde había misionado, porque había escuchado que varios se habían apostatado. Entonces, con 80 años de edad, piénsalo, imagínense, ¿no? Y dicen que atravesaron con 52 compañeros, atravesaron muchos canales hasta penetrar en el corazón del territorio. Al desembarcar cerca de Dokkum, miles de habitantes de Frisia fueron bautizados. Todavía a los 80 años de edad estaba bautizando miles de personas. Y al día de Pentecostés debían recibir el sacramento de la confirmación. Y cuando escuchó que unos venían, pensaba que eran ellos, para prepararse para Pentecostés, para la confirmación. Pero eran más bien sus enemigos, que venían para matarlo, así por haber acabado con sus supersticiones paganas. Y él, en vez de preocuparse de su vida corporal, que perece, en vez de traicionar a la fe para quedarse bien con ellos,
Nomás gritó: Dios salvará nuestras almas. Con esta confianza de que aquí todo se pasa y mañana entramos en la eternidad. Y sin la fe es imposible agradar a Dios y pasar la eternidad con Él. Era su única preocupación de permanecer fiel a nuestra santa fe hasta la muerte. Y puso el Evangelio que tenía como un escudo, así el escudo de la fe, sobre su cabeza. Y su verdugo con una espada, así lo partió y hasta su cabeza misma, ¿no? Dándole este regalo de su martirio. Y así murió en defensa de la fe, sacrificando su vida terrenal para salvar la vida eterna de los demás. Y así sea. San Bonifacio ruega por nosotros.